En nuestra entrega número 114 vamos a entender el por qué la Fiscalía General de Venezuela prefiere las investigaciones con impacto mediático y se hace la vista gorda en temas de corrupción y derechos humanos. También hablaremos sobre la quiebra del Estado en lo referente a la educación universitaria y conoceremos más sobre las historias de las familias venezolanas rotas por la migración que ocurre en el país. Pónganse cómodos, esto está por comenzar. Bienvenidos a 3 en 1, tu suplemento informativo semanal con todo lo que necesitas saber de los portales Runrunes, Tal Cual y El Pitazo. A partir de este momento queremos invitarte a que disfrutes en los próximos minutos de los reportajes más destacados en estos 3 medios digitales. Siéntate, relájate y tómate el 3 en 1 de esta semana. Les saluda Luis David Miquilena y tengo el enorme placer de darles la bienvenida a nuestro episodio número 114 de 3 en 1, tu suplemento informativo semanal. Ya entramos en la semana 57 desde que fue decretado el estado de alarma por el coronavirus en Venezuela, un periodo que es de cuarentena flexible de acuerdo a lo anunciado por Nicolás Maduro. Hasta la fecha de esta grabación, Venezuela ya superaba los 175.000 casos de contagio y las muertes producidas por la COVID-19 alcanzaron las 1.795 víctimas, lamentablemente. Comenzamos visitando a nuestros amigos de Tal Cual y aquí encontramos un reportaje que se titula "Aseguran que el fiscal elige investigaciones de impacto mediático mientras relega la corrupción y los derechos humanos". Dictar una orden de captura contra 2 animadores venezolanos que viven en Miami o imputar a personas por maltrato animal han sido tan solo una de las más recientes acciones del fiscal general designado por la extinta Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab. En los últimos días hemos observado con preocupación cómo personas inescrupulosas, y lo hemos transmitido en nuestras redes sociales, particularmente en el Twitter y en el Instagram del Ministerio Público, cómo han atentado contra la vida de animales domésticos. Tenemos 2 casos recientes. Por ejemplo, en Aragua, un ciudadano de nombre Wilson Ivanoe Barrios procedió a matar en el Parque Nacional Henry Pittier a 2 venados y una lapa. Asimismo, esta misma semana, el Ministerio Público imputó a Maris Rincones y a Malis Ruiz Rincones, quienes procedieron a castrar un perro utilizando un alicate y una tijera, porque supuestamente este perro había agredido a las mascotas de ambas señoras. A juicio de la ONG Acceso a la Justicia, Saab prioriza entre estos casos mediáticos por encima de situaciones como la muerte en prisión de un ciudadano Pemón o las masacres de La Vega en Caracas o la del Ripial en el estado Apure. La periodista Sofía Neder nos comenta más al respecto. En Tal Cual registramos algunos señalamientos o seguimientos que han hecho investigadores y abogados sobre el desempeño del fiscal designado por la constituyente Tarek William Saab, quien pareciera preferir los casos que tienen impacto mediático sobre otras denuncias que han hecho diferentes organizaciones relacionadas con la violación a los derechos humanos, con casos de tortura, ejecuciones extrajudiciales, corrupción, sobre todo la gran corrupción que involucraría a los peces gordos del gobierno. Esto no se abordaría con la misma o no se aborda con la misma prontitud. En ese sentido, el director de Acceso a la Justicia, Ali Daniel, cree que el fiscal Saab toma en cuenta el impacto mediático y que también actúa más rápido, por ejemplo, en el caso de aquellas situaciones o denuncias que hablan del maltrato animal. No quiere decir que esto no sea importante, pero advierte que está privilegiando estos casos, por ejemplo, sobre poblaciones vulnerables como la indígena y el caso de las mujeres que son maltratadas y asesinadas. Bienvenida, Sofía, un placer saludarte. Cuéntame algo, tú como periodista de un medio independiente has tenido acceso a las ruedas de prensa del fiscal general. En Tal Cual no somos invitados o convocados a las ruedas de prensa que hace con regularidad el fiscal designado por la constituyente Tarek William Saab. ¿Y cuál ha sido la posición de Saab con las múltiples denuncias de ejecuciones extrajudiciales por parte de los cuerpos de seguridad del Estado? La misión de determinación de hechos en septiembre de 2020 reportó más de 3.300 casos de ejecuciones extrajudiciales por parte de las Fuerzas de Acciones Especiales, las FAES. Sin embargo, el director de Acceso a la Justicia, Ali Daniel, señala que de esos 3.300 casos, que son más, hay solo 63 condenas. Es decir, que eso no alcanza ni siquiera el 1%.
de tal manera que hay mucha omisión o poca celeridad por parte de la Fiscalía que dirige Tarek William Saab respecto a estas investigaciones. Muchísimas gracias, hasta una próxima oportunidad. Pasamos ahora a Runrunes con el reportaje El Estado quebró. ¿Es el fin de la universidad pública de calidad? El paupérrimo sueldo que reciben los profesores, la falta de inversión y las migraciones han convertido a las casas de estudios superiores en Venezuela en una especie de antros fantasmales. Cuando Hugo Chávez comenzó su mandato como presidente, un profesor universitario en Venezuela devengaba un sueldo cercano a los $2.700 mensuales y hoy la suma no llega ni a $11 y eso que incluye los bonos. El periodista Víctor Salmerón profundiza en esta realidad. Este es un reportaje sobre el colapso de la educación superior de calidad en Venezuela. Desde 1958, con la llegada de la democracia, el petroestado venezolano amplió el acceso a la educación superior mediante distintas vías, pero el ensayo más exitoso fue a través del financiamiento de 6 grandes universidades autónomas: la Universidad Central, la Universidad de Carabobo, la Universidad de los Andes, la Universidad de Oriente, la Universidad del Zulia y la Universidad Centro-Occidental. Pero tras caer en bancarrota, la administración de Nicolás Maduro está aplicando un severo recorte del gasto público que impacta el funcionamiento de estas casas de estudio, que en gran medida dependen del dinero del Estado para ofrecer educación gratuita, financiar proyectos de investigación y realizar labores de extensión. Macroconsultores calcula que entre 2014 y 2020 el gasto del Estado en servicios como educación y salud se redujo a la mitad. Este recorte deja a las universidades en el aire. El salario de los profesores es simbólico, la falta de mantenimiento deteriora la infraestructura, desapareció la investigación y la emigración del personal es constante. Al mismo tiempo, la pandemia paraliza las clases en medio de fallas de internet, carencia de equipos y ausencia de bioseguridad. La Universidad de los Andes evidencia la insuficiencia de recursos. Sus profesores recibieron un pago de $10 el mes pasado. Si quisiéramos elevar este pago hasta $300 mensuales, que es menos que el salario mínimo en Ecuador, se requieren $26 millones al año y el presupuesto asignado para 2021 es de apenas $950.000. Interesantísimo el reportaje, Víctor. Un placer saludarte. ¿Por qué el presupuesto asignado a las universidades autónomas es tan insuficiente? Luis, un placer conversar contigo y con la audiencia de 3 en 1. El tema de fondo es que la ruina de este socialismo del siglo XXI dejó en el pasado el sistema en que la renta petrolera permitía que las universidades autónomas operaran con unas características muy claras: sin cobro a los estudiantes, con poco peso de los recursos propios respecto a los gastos y un gran número de jubilados, obreros y empleados. Las universidades, por ejemplo, se ocupan de todos los servicios, de la vigilancia, del comedor, del aseo, y eso hace que tengan hasta 2 trabajadores en este tipo de labores por cada profesor. Esto ocurre en la Universidad de los Andes, es algo que explicamos bien en nuestro reportaje. Además, los jubilados superan a los profesores y los trabajadores activos. Entonces, en medio de la crisis, la posibilidad de aumentar los recursos propios con asesoría y servicios a la empresa privada es limitada, y esto también se nota como una causa importante en la insuficiencia de recursos. Y por último, el chavismo creó un sistema paralelo de universidades controladas por el partido de gobierno, alineadas ideológicamente y de muy baja calidad, pero que absorben una porción de los recursos de este Estado en bancarrota. ¿Y qué alternativas han planteado expertos en el tema para reestructurar a las universidades? Sí, este es un punto muy importante. En el trabajo se consulta la opinión de distintos expertos, como Leonardo Carvajal, que es doctor en educación, Giuseppe Gianetto, es rector de la Universidad Central, Mario Bonucci, rector de la Universidad de los Andes, y Bernardo Méndez, es vicerrector administrativo de la Universidad Central. Ellos plantean y dejan muy en claro que la educación superior pública pues necesita un aporte sustancial del Estado, porque si no sería, por ejemplo, como pedirle al ejército que se autofinanciara, pero sí hablan de que es necesario cambiar una serie de restricciones internas para permitir que las universidades comiencen a tener ingresos en divisas, que puedan tener mayor flexibilidad para obtener ingresos propios. Además, sobre el tema de la gratuidad, pues dicen que esto tiene que cambiar. Se plantean distintas alternativas, como que el estudiante pague a la salida. Este concepto es que una vez que el estudiante se gradúa y obtiene empleo, por ejemplo, pague un impuesto del 1% de su salario por un tiempo en función de las nuevas generaciones. Otra idea es que el estudiante que viene de un
liceo privado pues debe contribuir para su educación superior, pero además pues se plantea que el tema del control académico, darle un tiempo al estudiante para que su educación sea gratuita y que luego de este tiempo cumplido pues tenga que comenzar a pagar, es decir, si la carrera es de 5 años y no te has graduado en 7 años pues tendrías que comenzar a pagar. También que si empresas privadas se encargan de las labores administrativas y de mantenimiento, las universidades no tendrían que asumir los pasivos laborales de estos obreros y empleados. Además, pues se plantea que la jubilación de los profesores no debería ser después de 25 años, sino tras 35 años de servicio, porque en la práctica pues es un despilfarro jubilar a un investigador a los 55 años, cosa que sucede con frecuencia. Y también que muchas carreras podrían cursarse en 4 años en vez de 5. Pero yo diría que en medio del empobrecimiento que ha tenido la clase media, estas salidas son simbólicas si no se va a una reestructuración del Estado que le permita recuperar su capacidad de gasto y su capacidad redistributiva. Gracias, Víctor, muy amable. Finalizamos nuestro podcast de esta semana con un reportaje del Pitazo que lleva por título Inocencia desplazada. Es un especial que cuenta la migración de niños y adolescentes durante la pandemia. La iniciativa cuenta a través de historias y podcasts la odisea de niños y adolescentes que han sido forzados a cruzar la frontera entre Venezuela y Colombia en la búsqueda de mejores condiciones de vida. El trabajo forma parte de una alianza con Historias que Laten y Proyecto Migración Venezuela del Grupo Semana Colombia. Carla, nombre ficticio que usaron en la investigación para proteger su identidad, es una niña de 13 años que retrata la realidad de los llamados caminantes. Yo me quería devolver porque no me gustaba caminar mucho. Veía muchos niños llorar, bebés recién nacidos. Y a mí me dolía porque yo también tengo mis sobrinos, tengo mis hermanos. Y entonces a mí me daba cosas porque esos niños llorando, porque las mamás tenían hambre. Ellos tenían hambre porque las mamás no tenían nada en su teta y no los podían amamantar. Entonces a mí me daba muchas cosas y yo le decía a mi mamá, yo me quiero devolver porque no quiero ver a eso. Veíamos una niña especial que llevaban ahí, entonces la niña también le decía a la mamá, al papá que tenía hambre, que tenía sed. Y nosotros íbamos a lo mismo, a otro país, cómo poder sobrevivir. Porque donde nosotros estábamos, nosotros no teníamos cómo comer, no teníamos cómo estudiar. Nosotros para escribir teníamos que escribir con un tuco chiquito de lápiz, no teníamos cuadernos, pasábamos mucha hambre, en un día comíamos una o hasta pasábamos de largo al siguiente día y no comíamos. María Fernanda Rodríguez nos habla más al respecto. Inocencia desplazada es el nombre de la segunda entrega de Hijos Migrantes, que se ha convertido en una línea de investigación con foco en menores de edad venezolanos que han salido del país hacia Colombia sin tener los documentos de identidad necesarios para estar con estatus regular en este país. Esta investigación se hizo en el marco de la pandemia por COVID-19 y el principal hallazgo que encontramos es que desde marzo de 2020 y hasta febrero de 2021, más de 51.250 niños, niñas o adolescentes venezolanos cruzaron la frontera entre ambas naciones, bien sea para irse de Venezuela en un desplazamiento forzado por la emergencia humanitaria compleja que vive el país o para retornar al país debido a las difíciles situaciones que enfrentaron durante la pandemia en sus países de destino, bien sea Colombia o en otros países de la región. La mayoría de estos niños se van caminando, por supuesto que pasan por pasos irregulares, sobre todo durante la cuarentena cuando la frontera ha estado cerrada, y muchos de ellos también se van sin la compañía de un adulto o de un representante legal. Los principales riesgos a los que se enfrentan estos niños son explotación sexual o laboral, reclutamiento por parte de grupos armados o tráfico de personas. María Fernanda, un placer recibirte en nuestro podcast, un reportaje que es por lo menos conmovedor. ¿Qué historia en particular significó mayor conmoción para ustedes desde el punto de vista humano? Hola Luis, muchísimas gracias a ti por la oportunidad, un gusto saludarte. Mira, la historia que más nos conmovió fue la historia de Carla y Laura
cuyos nombres cambiamos para resguardar su identidad, son 2 niñas de 13 y 11 años respectivamente que salieron a finales de 2020 desde Yaritagua, en el estado de Yaracuy, en Venezuela, con destino a Ecuador, pero se quedaron varadas en Apure. Allí permanecían hasta marzo, cuando cerramos la investigación, y son niñas que, a pesar de su corta edad, se han visto en la necesidad de trabajar, de tener que dejar de estudiar, para poder continuar su ruta hacia Ecuador con su mamá. Están a la espera de comprar un celular para poder comunicarse con sus familiares en Ecuador y seguir hasta allá. A pesar de ello, con sus voces tan francas y genuinas, nos contaron su historia. ¿Quiénes sufren más, María Fernanda? ¿Los niños, los padres, los familiares que quedan en Venezuela? ¿Y cuáles son las consecuencias emocionales de esto? Creo que el sufrimiento es para todos los miembros de una misma familia, en donde hay casos de migración, y creo que en este momento en Venezuela la mayoría de las familias tiene algún familiar que se ha ido del país. En el caso de los niños, Abel Saraiva, psicólogo de SECODAP, ONG venezolana dedicada a la infancia, nos dice que les cuesta mucho más asimilar este proceso, y lo importante, digamos, para tratar de hacerles más fácil este proceso tan difícil, que generalmente la migración es una decisión tomada por adultos en la que los niños no tienen participación. Él recomienda tratar de conversar muchísimo con estos niños, que pongan en palabras lo que sienten para que el proceso sea lo menos traumático posible. Pero sufren todos. Hasta una próxima oportunidad, María Fernanda. Y con esto hemos llegado al final del 3 en 1 de esta semana, y como siempre agradecidos por su atención. No olviden suscribirse desde su plataforma de podcast preferida y compartirlo con sus amigos para que todos estemos bien informados. Recuerda que estamos en Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts y Spreaker, y ahora nos puedes ver en la plataforma de videos YouTube. Además, les invito a visitar las páginas web de cada portal para que tengan acceso a las noticias y mayor detalle de cada uno de los reportajes que destacaron esta semana en el 3 en 1, tu suplemento informativo semanal. Aunque Maduro haya flexibilizado la cuarentena sin un plan de vacunación masivo, el riesgo de contagiarte sigue siendo muy alto. Por el derecho a la vida y por el acceso a la información, desde aquí nosotros hacemos un llamado a la prudencia y pedimos que se informe a la población de un tema tan importante sin ningún tipo de opacidad. Mientras esto no ocurra, si puedes, quédate en casa, y si tienes que salir, usa doble tapaboca, alcohol, gel antibacterial y distanciamiento social. Ellos van a ser tus mejores aliados para evitar el contagio. En la producción de este espacio estuvieron Yanely Fermín y Francisco Zambrano, y en la edición Abraham Moncada. Como todas las semanas me despido dándole las gracias por su atención y esperándolos en una próxima entrega. Hasta la semana que viene.